Estimado ingeniero, compañeros todos, tengan muy buenos días. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a explicar sobre las pérdidas de un motor asíncrono. Y como vemos acá, el motor está funcionando en vacío. Estos datos los encontramos en laboratorio con el ingeniero, y voy a dar pase a mi compañero. Continuando con los cálculos, tenemos que la corriente en vacío va a ser de 0,23 amperios, el voltaje en vacío va a ser 378 voltios, la resistencia 1 que va a ser de 45 ohms. Ahora, como primer paso para hallar tenemos la potencia, que es raíz cuadrada de 3 por el voltaje en vacío, la corriente en vacío por el coseno del ángulo. Despejando tenemos que el coseno del ángulo es igual a la potencia en vacío, que va a ser 58 watts, por la raíz de 3, por el voltaje, en este caso sería 378, tomados de los datos en laboratorio, por 0.23, que va a ser la corriente. Ahora el resultado nos da que vamos a tener un coseno de 0,38. Para hallar el ángulo va a ser coseno a la menos 1, que nos va a dar un ángulo de 67.34. Ahora, como segundo paso tenemos hallar el deslizamiento. El deslizamiento nos da la fórmula, que es la velocidad síncrona menos la velocidad del motor entre la velocidad síncrona. La velocidad síncrona nos da una fórmula que es 60 por la frecuencia entre el número de pares de polos. Ahora, hallando esto, nos da una velocidad síncrona de 1800. Al restarlo, que va a ser nuestra velocidad del motor, la velocidad nominal, que va a ser 1360, entre 1800 nos va a dar un deslizamiento de 0.24. Ahora tenemos el circuito I sub 1 de en vacío va a ser de 0.23. Ahora, reduciendo el circuito equivalente, vamos a tener una corriente en vacío sub 1 que va a ser de 0,23. Vamos a tener una corriente sub 2 que va a ser igual a 0, una corriente que se va a dirigir a la resistencia del hierro, por lo que vamos a tener también una reactancia del motor. Entonces necesitamos hallar esta reactancia. Para hallar esta reactancia va a ser el voltaje de fase entre raíz de 3 entre 0.23 por el seno de 67.34, que vendría a ser el ángulo, y nos va a dar que la reactancia del motor va a ser J1033. Ahora, como tercer punto tenemos hallar la potencia en vacío, que va a ser igual a la potencia en el hierro más la potencia en el cobre. Despejando vamos a tener que la potencia en el hierro va a ser igual a la potencia en vacío menos la potencia en el cobre, ¿no? Ahora, la potencia en el hierro, la potencia en vacío, tenemos que va a ser de 58 watts menos la potencia del cobre, que su fórmula va a ser 3 por la resistencia 1 por la corriente 1 al cuadrado. Ahora, la potencia en el hierro va a ser igual a 58 menos 3 por 45 por 0.23 al cuadrado. La potencia en el hierro nos va a dar finalmente que va a ser 50.85 watts. Como punto 4 tenemos que encontrar la potencia en el entrehierro. Por lo tanto, la potencia en el entrehierro es la potencia de entrada menos la potencia perdida en el cobre del estator. Esta potencia en el entrehierro es igual a 58 de la potencia de entrada menos 7,14. Y al restar, es 50,86 de la potencia del entrehierro. Como quinto punto tenemos la potencia convertida. Esta potencia convertida se encuentra mediante esta fórmula: 1 menos el deslizamiento por la potencia del entrehierro. Entonces la potencia convertida sería 1 menos el deslizamiento que encontramos anteriormente, que es 0,24 por 50,86, que es la potencia del entrehierro. Y por último, la potencia convertida sería 38,65 watts. Como sexto paso vamos a encontrar el torque, que por fórmula es el torque
es igual a la potencia perdida en cobre estator sobre la velocidad del motor. Reemplazando 7,14 sobre 142,41 radianes sería igual, la división nos da que 0,05 newton por metro. Luego el paso 7 es las pérdidas en el cobre del estator, que sería multiplicar el 3 por la corriente al cuadrado por el voltaje. Estas pérdidas del cobre del estator nos da 7,14. Siguiendo con el desarrollo, vamos a encontrar la potencia de entrada, que es en este caso la potencia eléctrica. Como es un motor, vamos a encontrar esta potencia, que es raíz de 3 por el voltaje, por la corriente, por el coseno del ángulo. Y esta potencia nos da que es 58 vatios. Y ahora la potencia de salida. La potencia de salida nos dice que es la potencia convertida menos la potencia perdida en el rotor. Al restar nos sale que la potencia de salida es 38,65 vatios. Encontrando estas dos potencias podemos encontrar la eficiencia. Esta eficiencia nos dice que es la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Entonces reemplazamos que 38,65 vatios sobre 58 vatios por el 100%. Entonces nos dice que la eficiencia de este motor es de 66,64%.